El amanecer en el Valle Central de Chile, en 1755, llegó frío y límpido, la luz pálida derramándose sobre los picos nevados de los Andes y descendiendo hacia los campos recién arados de la hacienda. Pero la paz de la mañana fue rota por una imagen de violencia terrenal y brutal. En medio de un vasto campo, la tierra oscura y revuelta, yacía un cuerpo. No era un animal perdido o un peón que había caído de su caballo. Era el propio don Vicente, el dueño de esas tierras, el amo de cada vida que se movía sobre ellas. Y no estaba simplemente caído, estaba empalado, clavado al suelo, que él había explotado con tanta avidez como un espécimen grotesco en una colección de horrores. El arma del crimen era la propia herramienta de su poder y de su riqueza. El pesado arado de hierro, cuya afilada reja había pasado años rasgando el pecho de la tierra, estaba ahora clavado en su pecho. El peso del arado lo aprisionaba contra el suelo, una lápida de hierro y madera sobre su propio cuerpo. Su expresión final, congelada en la rigidez de la muerte, era una de conmoción y suprema indignación, el rostro de un rey que había sido derrocado no por un ejército, sino por el más humilde de los instrumentos de su reino. Había muerto en el corazón de su imperio, asesinado por él. Junto a la macabra escena, el gran buey de arado, todavía sujeto al yugo, pastaba tranquilamente indiferente al destino de su amo. El animal, cuyo lomo llevaba tantas cicatrices de la aguijada de don Vicente como las espaldas de muchos de los trabajadores, masticaba la hierba con una calma primordial. Su serenidad en medio de la carnicería era quizás el detalle más perturbador de todos, como si la muerte de un tirano fuera un evento tan natural e insignificante como el amanecer sobre las montañas, un simple retorno del hombre al polvo. Cuando los capataces encontraron el cuerpo, el horror inicial rápidamente dio paso a una explicación conveniente. Fue un accidente, declaró el mayoral principal, más para sí mismo que para los otros. Debió haber venido a inspeccionar el campo por la noche, borracho como siempre, tropezó y cayó frente al arado mientras el animal se movía. Otros murmuraron que había sido un castigo divino, la ira de Dios contra un hombre de tantos pecados. Ninguna otra posibilidad fue considerada, pues la alternativa era impensable, que el orden de ese mundo pudiera ser tan violentamente invertido. A una distancia segura, al borde del campo, Kenza observaba. La mujer de nación mapuche, cuyo trabajo diario era guiar a ese mismo buey y a ese mismo arado, permanecía apoyada en una cerca, con los brazos cruzados. Mientras los otros hombres gesticulaban y gritaban, ella no derramó una lágrima. Sus ojos oscuros, profundos como la propia tierra, estaban secos y vacíos de cualquier emoción visible. Miraba la escena no con el shock de una testigo, sino con la quietud de una misión cumplida. No necesitaba llorar, pues la propia tierra había llorado por ella. El misterio, para los hombres blancos, estaba resuelto incluso antes de ser investigado. Sería registrado como un infortunio, un accidente de trabajo. Pero para quien conocía el lenguaje silencioso de esa tierra, la verdad era otra. La justicia de esa escena era demasiado poética para ser obra del azar. La imagen de la mujer mapuche, de pie sobre el suelo que un día perteneció a su pueblo, mirando el cuerpo de su opresor plantado por la herramienta de su propia codicia, contaba una historia diferente. La pregunta que flotaba en el aire frío no era ¿qué pasó?, sino cómo la tierra finalmente usó las manos de su hija más oprimida para vengarse. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la furia silenciosa que guió la reja del arado y el dolor que transformó a una agricultora en verdugo, debemos retroceder en el tiempo, a la belleza cruel del Valle Central de Chile en 1755. La hacienda de don Vicente era una alfombra verdeante apretada entre las laderas rocosas de la cordillera de los Andes. El paisaje era de una majestuosidad sobrecogedora, un paraíso de viñedos, campos de trigo y pastizales. Pero esa belleza era una fachada, una máscara que escondía la fealdad de la servidumbre. La tierra, que un día había sido el hogar libre del pueblo mapuche, era ahora una prisión a cielo abierto, y la riqueza que brotaba de su suelo era regada con el sudor
y las lágrimas de aquellos que habían sido conquistados. Kenza era una hija de esta tierra robada. Capturada en su aldea durante una de las brutales incursiones españolas, cuando era solo una niña, llevaba en su alma el recuerdo de una vida diferente. Recordaba las historias contadas por sus abuelos alrededor del fuego, historias sobre Ñuque Mapu, la madre tierra, una entidad viva y sagrada que no podía ser poseída, solo servida. Ahora como esclava, su trabajo diario era un sacrilegio. Era forzada a rasgar el cuerpo de su diosa con una cuchilla de hierro para el beneficio de un hombre extranjero. Su trabajo, arar los vastos campos, era una de las tareas más arduas de la hacienda, pero paradójicamente, era también su única fuente de consuelo. Lejos de la vigilancia constante de la casa grande, sola con su buey bajo el cielo inmenso, encontraba una forma de comunión. Cada vez que sus manos se hundían en la tierra oscura para quitar una piedra, sentía la pulsación de sus ancestros. El trabajo era una forma de oración silenciosa, una conversación con la única entidad en su vida que entendía su dolor sin necesidad de palabras. La tierra era su confidente, la testigo de su sufrimiento. El espíritu de Kenza era un reflejo de las montañas que la rodeaban. Parecía pasivo a la distancia, pero estaba hecho de una roca antigua e inquebrantable. Don Vicente podía ser el dueño legal de su cuerpo, pero su alma, su Nehuen, permanecía libre e indomable. Podía forzarla a trabajar, a obedecer, a inclinarse, pero no podía extinguir la llama de dignidad que ardía en sus ojos. Y era esa llama, esa negativa silenciosa a rendirse espiritualmente, lo que lo enloquecía y lo llevaba a probar sus límites de forma cada vez más cruel. Su compañero diario en esta jornada de trabajo era un buey macizo, un animal de fuerza extraordinaria y paciencia infinita. Para los otros era solo una bestia de carga, una herramienta viva. Para Kenza era un compañero. Veía en sus grandes ojos oscuros la misma resignación y la misma fuerza contenida que sentía en su propio corazón. Estaban unidos por el mismo yugo de madera, por el mismo látigo, por el mismo amo. Eran dos seres de especies diferentes, encadenados al mismo destino de servidumbre, compartiendo el peso del arado y el peso de la opresión. Entre ellos existía un lenguaje que trascendía el de amo y animal. Kenza rara vez necesitaba usar la aguijada, una orden suave en su lengua nativa, el mapudungún, un toque en su flanco, un sonido gutural, eran suficientes para guiarlo. El buey respondía a su calma, a su presencia, de una forma que nunca respondía a la violencia de los capataces. Juntos, se movían por la tierra a un ritmo constante y eficiente, una sociedad silenciosa forjada en el respeto mutuo y el sufrimiento compartido, una isla de armonía en un océano de brutalidad. Don Vicente, el amo de la hacienda, era un hombre que creía que el mundo le pertenecía. La tierra, las cosechas, los animales y las personas sobre ella estaban todos inventariados en su mente como su propiedad absoluta. Era un descendiente de los conquistadores y veía su relación con la tierra y con el pueblo mapuche no como una de coexistencia, sino como una de dominación continua. Cada día era una reafirmación de su derecho a poseer, a explotar y a castigar. La crueldad para él no era un desvío de carácter, sino el lenguaje natural del poder. Su herramienta preferida de comunicación era la aguijada, la larga vara de madera con una punta de hierro afilada, usada para instigar a los bueyes. La usaba en el lomo del animal con una frecuencia innecesaria, encontrando placer en el estremecimiento de la gruesa piel de la criatura, pero su sadismo se revelaba en su forma más pura en su trato a Kenza. Cuando ella no se movía lo suficientemente rápido para su gusto, no dudaba en usar la misma aguijada en su espalda o en sus piernas, tratándola exactamente como trataba al buey. Este acto de deshumanización era el núcleo de la tortura psicológica que le infligía. Al usar la misma herramienta, el mismo gesto para controlar a la mujer y al animal, estaba constantemente reforzando su creencia de que ella no era diferente de la bestia de carga con la que trabajaba. Para él, era solo un animal de tiro bípedo, una parte del conjunto de arado, un engranaje en su máquina de hacer dinero, y cada pinchazo de la aguijada era una lección brutal
para que nunca olvidara su condición. La vida de Kenza era un acto de resistencia silenciosa. Soportaba el dolor, la humillación y el trabajo inhumano por una única razón: su hijo de 8 años, Nahuel. El niño era la única semilla de su pueblo que veía crecer en esa tierra, su única conexión con un futuro posible. Tenía los ojos observadores de su madre y un espíritu curioso que aún no había sido aplastado por el sistema. Nahuel era el tesoro secreto de Kenza, la razón por la que se levantaba cada mañana y enfrentaba el campo una vez más. Al final de cada día exhaustivo, madre e hijo se encontraban en la oscuridad de su pequeña choza. Era el único momento en que Kenza se permitía sonreír. Le enseñaba palabras en mapudungún, le contaba historias susurradas sobre los espíritus de las montañas y los ríos, y le hablaba de la valentía de sus antepasados. Eran pequeños y peligrosos actos de preservación cultural, un intento desesperado de darle a su hijo una identidad que fuera más allá de la marca de esclavo que llevaba. Don Vicente veía al niño no como un niño, sino como un activo en crecimiento. Lo observaba con la misma mirada calculadora con la que evaluaba un ternero o un potrillo, midiendo su fuerza, su salud y su capacidad para el trabajo. Ya había declarado que, en breve, Nahuel tendría edad suficiente para aprender el valor de la tierra, una promesa velada de que el niño sería pronto encadenado al mismo ciclo de trabajo brutal que definía la vida de su madre. La proximidad de la cosecha aumentaba la presión sobre todos. Don Vicente se volvía más impaciente, más violento, exigiendo que cada centímetro de tierra fuera arado antes de las lluvias. Los días de Kenza se hicieron más largos, el trabajo más arduo y los golpes de la aguijada más frecuentes. El aire en la hacienda estaba cargado con la electricidad de la codicia del amo y el agotamiento de los trabajadores, una combinación volátil que solo esperaba una chispa. Así el escenario estaba listo. Kenza, la mujer que se consideraba una con la tierra, soportaba su propia deshumanización en silencio, todo para proteger a su hijo. Don Vicente, el hombre que veía la tierra y a las personas como objetos a explotar, estaba a punto de cometer un acto de crueldad que cruzaría una línea sagrada. La audiencia, que ya conoce su destino final, observa con pavor, sabiendo que el intento del amo de animalizar al hijo de Kenza será lo que despertará en ella una furia tan antigua y poderosa como la propia tierra. La chispa que encendió el alma de Kenza y la transformó en un incendio fue el sufrimiento de su hijo. Sucedió al final de un día de trabajo particularmente brutal, cuando el sol ya se ponía y los estómagos de los trabajadores rugían con un hambre que las raciones de la noche apenas aplacarían. Su hijo, Nahuel, de 8 años, que había pasado el día realizando pequeñas tareas bajo el mismo sol que castigaba a su madre, estaba carcomido por un hambre infantil y desesperada. Sus ojos, acostumbrados a ver la abundancia de los campos que nunca podían tocar, se fijaron en las espigas de trigo dorado que esperaban la cosecha. Era la riqueza de su amo, pero también era comida. En un acto irreflexivo, movido por una necesidad primaria que no conoce leyes de propiedad, el niño se escabulló hasta el borde de un campo y con su pequeña mano arrancó un puñado de granos de trigo crudos. Estaba a punto de llevárselos a la boca cuando una sombra cayó sobre él. Era don Vicente, a caballo, que observaba el final de los trabajos desde una colina cercana. Sus ojos de depredador habían capturado el pequeño crimen con una satisfacción cruel. No veía a un niño hambriento, veía a un ladrón, una bestia, que necesitaba que le enseñaran a no robar la cosecha de su dueño. Con un grito de rabia, bajó la colina, enlazó al asustado niño con una cuerda y lo arrastró al patio central para que todos pudieran verlo. Nahuel lloraba, los granos de trigo cayendo de su mano y perdiéndose en el polvo. Kenza, que estaba guardando sus herramientas, vio la escena y su corazón se heló. Corrió, pero fue detenida por los capataces. Don Vicente, desde lo alto de su caballo, anunció el castigo. No sería el látigo, sería algo mucho peor, una lección de humillación que quería que quedara grabada en la memoria de todos. Las bestias que roban, bramó, deben aprender a trabajar como bestias. Ordenó que trajeran una pequeña yunta, una pieza de madera usada para entrenar a los terneros para el arado. El terror en los ojos de Kenza
se transformó en incredulidad. Ante todos los trabajadores reunidos, los capataces ataron la yunta a los pequeños y temblorosos hombros de Nahuel y a su lado sujetaron a un ternero igualmente asustado. La imagen era una profanación, una declaración visual de que, para el amo, el niño mapuche y el animal eran lo mismo: propiedad, fuerza de trabajo, bestias a ser subyugadas y puestas al servicio de la tierra. Kenza fue forzada a mirar, sus brazos sujetos por dos hombres, su cuerpo debatiéndose con una furia que nunca antes había demostrado. Gritó, no súplicas, sino maldiciones en su lengua nativa, palabras de furia que don Vicente no entendía, pero cuyo poder sentía. Él solo se rió, encontrando gracia en la impotencia de la salvaje. La humillación de su hijo era para él el clímax de su guerra personal contra el espíritu indomable de Kenza. La estaba quebrando a través de su cría. La lección comenzó. Don Vicente forzó a la improbable pareja, el niño y el ternero, a arrastrar un pequeño arado sobre un tramo de tierra pedregoso e inútil. El sol, que ya se ponía, proyectaba largas sombras, transformando la escena en un teatro de horror. El ternero se resistía, y Nahuel, llorando de dolor y humillación, tropezaba con las piedras, la madera de la yunta desollando su cuello y sus hombros. Era una tarea imposible, diseñada no para realizar un trabajo, sino para infligir sufrimiento y quebrar el espíritu de un niño de 8 años. Y para asegurarse de que la lección fuera completa, don Vicente desmontó de su caballo y tomó un látigo fino. No lo usaba con toda su fuerza, sino con chasquidos rápidos y crueles en las piernas desnudas del niño, no para herir profundamente, sino para humillar, para apurarlo. ¡Arre, bestia! ¡Tira, ladrón!, gritaba, su voz resonando por el valle. Estaba activamente robando la humanidad de su hijo, marcándolo no en la piel, sino en el alma, con la identidad de un animal de carga, un ser inferior. Para Kenza, cada chasquido del látigo en las piernas de su hijo era un golpe en su propio corazón. Pero el horror mayor era la visión de su hijo, siendo forzado a rasgar la tierra de sus ancestros. Esa tierra era sagrada, era Ñuque Mapu, y ahora estaba siendo profanada, usada como instrumento de tortura contra uno de sus propios hijos. El dolor de Kenza trascendía lo personal. Era un dolor cósmico, el dolor de la propia tierra siendo violada a través del cuerpo de su hijo. Cuando Nahuel finalmente se derrumbó, exhausto y deshidratado, don Vicente, satisfecho, declaró la lección terminada. El niño fue desatado y se arrastró, sollozando a los brazos de su madre. Kenza lo sostuvo con fuerza, su cuerpo temblando ya no de furia, sino de una resolución fría y mortal. Mientras consolaba a su hijo, sus ojos se levantaron y se encontraron con los de don Vicente. La mirada que le dirigió ya no contenía desafío, contenía una promesa de que la tierra, que él acababa de profanar, exigiría un sacrificio de sangre a cambio. Esa noche, mientras acunaba a su hijo febril, la transformación de Kenza se completó. La mujer que soportaba el dolor en silencio se había ido. La madre, que solo protegía, se había ido. En su lugar, surgió algo más antiguo, una fuerza que era tanto mujer como tierra. Su dolor personal se había fusionado con el dolor de su pueblo y de su tierra ancestral. Ya no era una esclava buscando venganza, era el instrumento de la justicia de la propia Ñuque Mapu, y su misión era clara. El hombre que había envenenado la tierra con su sufrimiento sería devuelto a ella. El plan nació de esa certeza, simple y orgánico como el ciclo de la vida y la muerte. La justicia no vendría de un arma de hombre, como un cuchillo o una pistola. Vendría de las propias herramientas de la subyugación de Kenza, de los elementos de su vida diaria, el campo, el buey y el arado. El hombre que la trataba como un animal sería asesinado por su compañero animal. El hombre que la había forzado a rasgar la tierra sería él mismo rasgado por la reja que profanó el suelo. El castigo sería un espejo perfecto del crimen. Pensó en la rutina de don Vicente, en la arrogancia que lo llevaba a cabalgar solo al atardecer, a menudo borracho, para inspeccionar el trabajo. Le gustaba caminar junto al arado, gritando órdenes, pisando la tierra recién removida, peligrosamente cerca de la reja. Su arrogancia y su alcohol eran las grietas en su armadura,
las debilidades que ella explotaría. No necesitaría atacarlo, solo prepararía el escenario para que la arrogancia de él lo derribara. La trampa estaría hecha de tierra. Al día siguiente, araría el campo con una precisión mortal. En un tramo específico, en el camino habitual de don Vicente, pasaría el arado varias veces, ahuecando la tierra hasta que se volviera peligrosamente suelta e inestable, y dentro de esa área cavaría con la punta del arado una pequeña zanja, un surco más profundo que los otros, casi invisible, pero perfectamente posicionado para atrapar la bota de un hombre descuidado, para causar un tropiezo fatal. El último elemento del plan era el buey, su compañero silencioso. Necesitaba que avanzara con toda su fuerza en el momento exacto. A lo largo del día lo entrenó. Cada vez que llegaba al final de un surco, antes de girar, emitía un grito agudo y específico, un sonido que no usaba normalmente, y lo incitaba a dar un último y poderoso tirón. Estaba condicionando al animal, asociando ese sonido a un último y explosivo esfuerzo. El grito sería su detonante. Al final de ese día, la trampa estaba lista. El campo estaba arado, el tramo de tierra suelta estaba preparado, y el buey estaba condicionado. Kenza era ahora la cazadora, y el campo, su trampa. No sentía miedo ni odio, solo una profunda calma, la calma de la propia tierra antes de un terremoto. Ya no era una esclava en busca de venganza. Era la justicia misma, preparándose para la cosecha, una cosecha que se pagaría no con trigo, sino con sangre. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. El sol, al final de la tarde, se derramaba sobre los picos de los Andes, tiñendo la nieve de un rosa sangriento y proyectando largas sombras que se arrastraban por el valle. Para Kenza, esa no era la luz del final del día, sino la iluminación de un altar. Con una calma que parecía venir de las propias montañas, guiaba al buey y al arado hacia el tramo final de su trabajo, la sección del campo que había elegido como escenario para su justicia. El aire era frío y enrarecido, y cada sonido, el crujido del yugo de madera, el corte de la reja en la tierra, parecía amplificado en la quietud del atardecer. No solo estaba arando, estaba trazando las líneas del destino. Cada surco en ese pedazo de tierra había sido hecho con una intención mortal. Había pasado el arado repetidamente, ahuecando la tierra hasta convertirla en una trampa suave y traicionera. En su centro había cavado una zanja poco profunda, un surco disfrazado, invisible para ojos descuidados, pero lo suficientemente profundo como para desequilibrar a un hombre. Era una obra de arte de la paciencia y el conocimiento de la tierra. Para cualquiera que mirara, era solo un campo bien trabajado. En realidad, era una sepultura abierta, esperando pacientemente a su ocupante. Kenza, la agricultora, se había convertido en una ingeniera de la muerte. Mientras trabajaba, hablaba con su compañero de yugo, no con órdenes, sino con murmullos en su lengua mapudungun. Eran palabras de aliento, de complicidad, sonidos que el gran animal entendía a un nivel que trascendía el lenguaje. Estaba reforzando el lazo entre ellos, solidificando la alianza entre las dos criaturas que más habían sufrido bajo la mano de don Vicente. Esa noche, no eran amo y siervo, sino dos guerreros preparándose para una batalla final, dos espíritus de la tierra unidos en un único y terrible propósito. La venganza no sería solo de ella, sería de ambos. Entonces, como una sombra desprendiéndose de las sombras más largas, apareció. Don Vicente vino desde el lado de la casa grande, su silueta oscura contra el cielo en llamas. Caminaba con la arrogancia tambaleante de un hombre que ya había bebido demasiado vino, pero que todavía se sentía el rey de su dominio. Se dirigía al campo para su inspección nocturna habitual, para su ritual diario de humillación, sin saber que caminaba no hacia una inspección, sino hacia su propio juicio, y que la jueza lo esperaba con la paciencia de una montaña. Atravesó el campo arado, sus pies hundiéndose en la tierra blanda, lo que solo aumentó su irritación. Se acercaba a Kenza para gritar su habitual torrente de insultos, para encontrar algún fallo en su trabajo, para afirmar su poder una última vez antes de que terminara el día. Cada paso que daba era un paso más cerca del centro de la telaraña
que ella había tejido con tierra y furia. Él era el depredador, ciego y arrogante, caminando directamente hacia la trampa de la presa que creía haber quebrado ya. Al llegar cerca, el olor a vino agrio emanaba de él. Comenzó a gritar, su voz rasgando la paz del crepúsculo. La culpó por la lentitud, por la línea torcida de un surco, por la insolencia en su silencio. Sus palabras eran las mismas de siempre, un veneno que Kenza ya no sentía. Simplemente continuó su trabajo, manteniendo al buey en movimiento, esperando, sabiendo que su rabia lo haría descuidado, que su odio sería el catalizador de su propia destrucción. Él estaba, sin saberlo, dirigiendo los últimos momentos de su propia vida. Para enfatizar un insulto, para acercarse más y quizás agredirla, don Vicente dio un paso largo e irritado hacia un lado, pisando exactamente el pedazo de tierra que ella había preparado con tanto esmero. Su pie se hundió en la tierra suelta, más de lo que esperaba, y su cuerpo, ya inestable por el alcohol, se inclinó hacia adelante. Maldijo, sorprendido, agitando los brazos para intentar recuperar el equilibrio. La tierra, su propiedad, la fuente de su poder, lo había traicionado. En su intento por afirmarse, su otro pie encontró la zanja oculta. Su tobillo se torció con un crujido que sintió más de lo que oyó. Con un grito de dolor y rabia, perdió por completo el equilibrio. La arrogancia se deshizo en pánico mientras caía hacia adelante, en una caída torpe, directamente en el camino del arado en movimiento. Cayó de rodillas y manos en la tierra, exactamente frente a la afilada reja de hierro que se acercaba lentamente, impulsada por el paso constante del buey. Ese era el momento. La geometría de la venganza era perfecta. El tirano de rodillas, la esclava de pie y la herramienta de su codicia, a punto de convertirse en el arma de su ejecución. Kenza no dudó. Llenó sus pulmones, no con el aire del valle, sino con el fuego de su alma, con el recuerdo del llanto de su hijo. Y entonces soltó el grito. No era un sonido humano de miedo o rabia. Era un sonido agudo, penetrante, un comando animal, la señal que le había enseñado a su compañero de yugo durante todo el día. El buey, al oír el sonido que había sido condicionado a asociar con un esfuerzo final y poderoso, reaccionó al instante. Bajó su cabeza maciza, sus músculos se contrajeron y se lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva, arrastrando el pesado arado con él. Fue un acto de obediencia perfecta, la respuesta de un animal a la única voz en su mundo que nunca le había causado dolor, la voz de su compañera de sufrimiento. La bestia de carga se había convertido, en ese instante, en el brazo de una justicia ciega. El arado de hierro, que estaba a centímetros del pecho de don Vicente, saltó hacia adelante como la mandíbula de una trampa de acero. El estanciero, todavía de rodillas, levantó la vista a tiempo para ver la oscura reja viniendo hacia él. En sus ojos el shock se transformó en una comprensión final y aterradora. Vio la calma mortal en el rostro de Kenza. Entendió que aquello no era un accidente. Entendió que el campo, el buey y la mujer eran una sola entidad, y que ella había venido a cosecharlo. El sonido que siguió no fue el de la tierra siendo rasgada, sino el de la carne y el hueso cediendo. La afilada reja penetró el cuerpo del estanciero con una fuerza terrible, levantándolo del suelo por un instante antes de clavarlo en la tierra blanda. Un clavo de hierro uniendo al tirano con el suelo que tanto había profanado. El grito de don Vicente fue un sonido húmedo y ahogado, el sonido de un hombre cuya vida estaba siendo arada de vuelta a la tierra. Kenza no se detuvo. Con otro grito, incitó al buey a dar unos pasos más, asegurándose de que la reja se hundiera más profundo, que la justicia fuera final e irrevocable. El hombre que había pasado su vida tratando a las personas como animales de tiro, que se veía a sí mismo como el amo de la tierra, murió en silencio, con los ojos desorbitados de sorpresa, su sangre caliente mezclándose con el suelo frío y recién removido. No fue solo asesinado, fue plantado una sombría cosecha en su propio campo. Cuando todo terminó, la quietud descendió sobre el campo. Kenza se acercó y con manos firmes acarició el flanco del gran buey, un gesto de gratitud a su cómplice silencioso. Con movimientos tranquilos y metódicos, como si estuviera terminando otro día de trabajo,
Desenganchó al animal del yugo, dejando el arado y su macabro contenido exactamente donde estaban. Luego condujo al buey de vuelta al establo, no con la prisa de una asesina, sino con el paso lento y deliberado de una mujer que acababa de realizar la tarea más importante de su vida y que ahora estaba en paz. Esa noche no durmió. Se sentó en la oscuridad de su choza, observando el sueño tranquilo de su hijo, Nahuel. Las heridas en las piernas de él por el castigo del día anterior ya comenzaban a sanar. Kenza tocó su rostro suavemente. La tormenta en su alma había pasado, dejando atrás no la culpa, sino un vasto y limpio silencio. Se había convertido en la personificación de la justicia de la tierra, y el sacrificio que había hecho, la sangre que había derramado, había sido para proteger esa pequeña semilla de su pueblo, para asegurar que pudiera crecer sin el miedo constante de la aguijada. El descubrimiento del cuerpo a la mañana siguiente, como vimos al principio, fue un espectáculo de horror y confusión. El capataz, ansioso por complacer al nuevo heredero lejano y por borrar cualquier mancha en la reputación de la hacienda, rápidamente promovió la narrativa del accidente. Don Vicente, borracho y descuidado, se habría tropezado y caído sobre su propio arado. La historia era simple, plausible y, lo más importante, no implicaba a nadie. Era una forma de restaurar el orden, de barrer la brutalidad bajo la alfombra de la fatalidad. Kenza, la única testigo ocular, fue brevemente interrogada. Con los ojos bajos, en una actuación perfecta de una esclava asustada y estúpida, solo murmuró que el patrón la había enviado a casa más temprano y que no había visto nada. Su aparente simplicidad, la misma que don Vicente tanto despreciaba, se convirtió en su mejor defensa. Nadie podría imaginar que esa mujer, a quien consideraban poco más que un animal, pudiera tener la inteligencia para planear y la fuerza para ejecutar tal acto. Fue descartada de la investigación, considerada irrelevante. Pero si los blancos fueron ciegos, los mapuche y los otros esclavos de la hacienda vieron la verdad con una claridad cristalina. Habían sido testigos de la tortura de Nahuel. Habían sentido la energía oscura y resuelta de Kenza al día siguiente. Y ahora veían el resultado. Su acto no fue susurrado con miedo, sino con una admiración reverente. No la veían como una asesina, sino como un agente de la justicia de la tierra, la mano de Ñuque Mapu que se había extendido para quitar un veneno de su superficie. Se le dio un nuevo nombre, un título que reconocía su poder chamánico, la mujer que habla con la tierra. La leyenda nació afirmando que no había actuado sola, sino que había convocado a los espíritus de las montañas y de la tierra para maldecir a don Vicente y convertirlo en alimento para el suelo. Se convirtió en una figura de poder místico, una líder silenciosa, cuya conexión con el mundo natural era vista como un arma mucho más poderosa que los látigos y las armas de fuego de los españoles. En los meses y años que siguieron, ocurrió un fenómeno extraño e inexplicable. El tramo del campo donde don Vicente había muerto y donde su sangre había empapado la tierra se convirtió en el más fértil de toda la hacienda. El trigo allí crecía más alto y más dorado, el maíz más robusto. Los trabajadores, al cosechar en esa área, sentían una energía diferente y susurraban que la tierra, nutrida por la sangre de un tirano, estaba expresando su gratitud. El mal había sido transformado en abundancia, el acto final de alquimia de la tierra. Con la llegada de un nuevo administrador, menos cruel y más temeroso, una nueva y frágil paz se estableció en la hacienda. El nombre de Kenza era suficiente para disuadir los peores abusos. Se había convertido en la guardiana no oficial de la dignidad de los trabajadores. Su silencio, una amenaza más eficaz que cualquier rebelión abierta. Crió a su hijo, enseñándole no el odio, sino el respeto por la tierra y la fuerza de sus ancestros. La venganza de Kenza se convirtió en un cuento susurrado en las noches frías, una historia que daba esperanza y un sentido de justicia cósmica a los oprimidos. Era la prueba de que el poder no estaba solo en manos de los hombres con títulos y armas, sino también en aquellos que tenían una conexión profunda con el mundo a su alrededor, que entendían el lenguaje silencioso de la naturaleza y que tenían el coraje de convertirse en su instrumento. Lo enterraron en suelo sagrado y lo llamaron accidente, pero los pueblos de la tierra sabían la verdad.
Kensa no había simplemente matado a un hombre, había participado en un ritual de purificación, ayudando a la tierra a reclamar un parásito que la estaba matando. Su acción fue un acto de reequilibrio, un retorno al orden natural de las cosas. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Es un recordatorio de que la tierra tiene memoria y que incluso la más oprimida de las almas puede convertirse en el avatar de una furia antigua y justa. La leyenda de Kensa prueba que, cuando se trata de verdadera justicia, el arado, la herramienta del constructor y del agricultor, puede ser mucho más poderoso y definitivo que la espada del conquistador. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.